Hola amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida este domingo. Espero que la estén pasando increíblemente porque yo la estoy pasando de maravilla. Pues aquí tengo a un súper invitado, ya amigo de casa. Y bueno, pues José Miguel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a México en tu vida. Yo sé que eres un hombre súper ocupado y súper creativo. Gracias por estar en México en tu vida. Estimada Angélica Mayen, me da mucho gusto estar contigo ahora en este nuevo formato, después de que ya estuvimos en algunas ediciones allá en el estudio. Y bueno, también en la pandemia creo que nos reencontramos en algún momento Así es. como pasó con muchos, ¿no? Como nos reinventamos en la pandemia. Pues te agradezco el espacio que me das en tu programa precisamente para hablar hoy de economía creativa y de esta nueva obra que se llama Economía Creativa en México, que va a ser presentada el próximo viernes 23 de febrero en el Palacio de Minería, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Minería. Y bueno, pues aquí viene Súper bien. ahorita vamos a ir platicando con detalles, Déjame ¿eh? te presento para que nuestros A la amigos orden. sepan quién eres, porque si no, nos vamos como buenos, pues ahora sí que conductores de radio como hilo de media, sin Así que es. sepan quién eres. Bueno, pues miren, les presento a José Miguel Alba Marquina. Él es gestor de cultura, promotor de economía creativa, experiencias que generen ¿Qué tal? mentes, Buenos almas allá. y corazones satisfechos. Y bueno, por supuesto, pues ha creado este libro de economía creativa en México, que es el cual vamos a hablar, y por supuesto de algunos otros temas más. Y ahora sí, José Miguel, pues me encantaría que nos hablaras, pues esta parte, ¿no? De la economía creativa, de la economía circular, de la autoeconomía, porque creo que con la pandemia no me dejarás mentir que como bien lo dijiste tú, todos nos reinventamos y nos tuvimos que reinventar y seguimos reinventándonos porque pues todavía continuamos en esto, ¿no? Creo que este año 2024 es el año en donde ya todo mundo pues empieza a ver qué va a hacer después de la pandemia, porque creo que el 23 fue como este balde de agua en donde, ah, caray, ya no están las personas que estaban, ya el trabajo no regresó a lo mismo, ¿no? Muchísima gente está en híbrido, muchos continúan en línea porque inclusive hay escuelas que siguen en línea, ¿no? Entonces hubo todo un cambio y este 24 pues ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues de eso se trata, justamente de entrevistarte y nos des como estas orientaciones a través de este maravilloso libro que se los súper recomiendo. Ya nos contará un poco más de él. Cuéntanos, José Miguel. Gracias, Angélica. Pues como dices, aquí en México en tu vida, hablamos y apelamos por la divulgación de nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio material e inmaterial. Y el libro, pues es mi segunda obra literaria. Como saben, el primero fue Del arte de Gocha a las artes nueve, en el cual compilé los primeros 20 años de mi labor periodística. Aquí es los primeros 30 años de mi labor como gestor cultural, como promotor de la economía creativa, como promotor y divulgador del patrimonio cultural o del patrimonio material e inmaterial. Como bien saben, me decías que para presentarnos, pues soy gestor cultural hecho en la práctica, pero actualmente ya con maestría en patrimonio cultural por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Previa a eso, la maestría en administración y la licenciatura en ciencias de la información, que tiene que ver con el mundo de los documentos, ¿no? Pero además, pues la trayectoria de todos estos años, compilando esta serie de fotos y de experiencias, aquí de hecho en el libro, que ahorita vamos a entrar en detalle hablando de él, viene una pequeña introducción de todo lo que he hecho en los últimos 30 años divulgando el patrimonio, haciendo eventos, haciendo documentos, revistas. Aquí vienen algunas de ellas con las que empecé, promoviendo los valores de México, el patrimonio como lo hace tu programa. Y precisamente viene primero la teoría de la economía creativa en el libro. La primera parte del libro nos habla sobre esta teoría que John Hopkins acuña a principios de este milenio, en el cual la gente puede vivir de la propiedad intelectual, de la propiedad de sus ideas. Como bien dices, en la pandemia, el siglo XX, dicen por ahí algunos filósofos, no empezó en el 2000, sino en el 2022. Y precisamente, ok, y precisamente en esos años, lo que cambió nuestra forma de percibir o de conocer o de ver las diferencias creativas
o conocer el universo como tal, pues fue esta reinvención de la tecnología, esta reinvención de las ideas a través de en línea y también el ser más conscientes de lo que estaba pasando en nuestro planeta, en nuestra vida. Por ello también aquí conceptos como el que manejamos de la economía circular y la economía Claro, creativa, los dos personajes, ¿no? La pasión, la creatividad, el color naranja, que también venimos de naranja, ataviados, que tiene que ver con esto desde tiempos inmemorables. No solo John Hopkins habla de la teoría de vivir de las ideas, de ser cercanos, aquí habla de los 7 preceptos, en el libro hablamos de eso, hablamos de lo que se está haciendo actualmente en México, hablamos mm, de coinvertir, coproteger, co-crear, y precisamente esto tiene que ver con también la economía circular, la autonomía económica, que recientemente son conceptos que empezamos a desarrollar en la pandemia, como dices, la gente se ha reinventado, viene esta parte progresista y la gente pues se vuelve más humana, más cercana a sus semejantes, pero también generamos desde lo local hacia lo global, nos volvemos amantes de nuestra identidad y nuestro patrimonio. Y en este libro lo compilamos, te digo, en la primera parte estas teorías. Quería hablar también de la economía naranja, como se le conoce en Latinoamérica. Este libro aquí en diferentes partes, ya quitamos el estudio, el que teníamos antes también, y ya pusimos no te para que se preocupes. vea mucho mejor. Aquí tenemos precisamente cuando estuve en Colombia en la primer Comiteca, allá organizado por la CERLAC, pero también la divulgación de nuestro patrimonio, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina Claro, estamos aquí con el gobernador de Morelos en el marco del centenario de la figura de Zapata el caudillo. Entonces, son de repente diferentes experiencias que a lo largo del libro voy compilando, voy alternando la teoría de Hopkins, la teoría de Restrepo, de Restrepo y de Buitrabo, de claro, Iván Duque también, de esta economía naranja, de vivir, de cómo Latinoamérica se ha reinventado, cómo a través de ciertos programas de estímulos fiscales que aquí en México siempre han existido, existen de repente hasta fondos para apoyar al patrimonio, pero muchas veces no hacemos uso de esos porque estamos tan acostumbrados en México a vivir de la industria de la extracción y de la industria de la transformación. Estamos hablando de el campo, la minería, la extracción de petroquímico, claro, de materias primas como el petróleo, y la transformación, la siderúrgica, las armadoras de autos, el procesamiento de alimentos, que pues México tiene esa riqueza y de repente no ha visto, aunque tiene un gran patrimonio cultural y un gran conocimiento de esta divulgación del patrimonio de la identidad mexicana y que lo hemos hecho por años. Tu programa es una muestra palpable de lo que se hace precisamente para divulgar este patrimonio, pues no nos fijamos en que podemos vivir de nuestras ideas y claro, desafortunadamente en muchas entidades, en muchos gobiernos, muchos operadores del Estado, desafortunadamente pues ven a todo esto que es maravilloso como unas cosas que, ay, pues la cultura hay de relleno, ¿no? O las diferentes manifestaciones culturales o productos culturales, pues son de claro, relleno, son para complementar. No se ve como una industria, como industrias culturales, como lo empezamos a ver también en México, por ahí del 2006 que entró cierto gobierno. En ese gobierno, entre el 2006 y 2012, fue cuando realmente se acuñó el término de industrias culturales, ¿no? De que podíamos vivir claro, de cosas como estas, con un bazar, pero ya no verlo como un tianguis, como un intercambio, sino realmente donde la gente podía crear ideas y podía comercializarlas. Y precisamente, claro, pues el libro es un compilado, pero también una forma de hacernos llegar y de ver las cosas cómo se pueden vender. Y bueno, por ejemplo, aquí en el libro aparecen no menos que Jordan Belfort, el lobo de Wall exacto. Street, y cómo hay que vender, como la teoría aquella de véndeme esta pluma, hay que vender nuestras ideas. Precisamente en el segundo capítulo, que dice, más vale esperar sentado que desesperarse sentado, la logística es una frase que siempre uso en mis eventos. Hay que Ok, llegar a un evento, como decían los antiguos, ¿no? Los padres, nuestros abuelos. Si llegas 10 minutos tarde, si llegas 10 minutos antes a un lugar, ya llegaste tarde, ¿no? Entonces, bueno, era otro sentido de la responsabilidad y del de la tiempo. responsabilidad Y totalmente. aquí aplica a los eventos, ¿no? O sea, estar sentado, estar tranquilo, no abotagarnos de repente de ciertas, a la experiencia que he tenido en los últimos años, pues al principio quería hacer 50 contenidos en un día, bueno, exageré, ¿no? Pero a lo mejor 10 12 no, o sea, hay que llevársela tranquila, hay que hacer de 2 o 3. Y aquí viene mi expertise, en la segunda parte.
platico desde organizar un bazar como Tolcomi, de recibir a una estrella de talla mundial en México, como fue Jim Lee, y organizar exposiciones pictóricas como santo de mi devoción. Es que me voy ayudando con las imágenes y me ayuda mucho más organizar una alfombra roja bueno, Claro, naranja, verdes, porque les cambian los colores de acuerdo al personaje de un documental o de una película. No se diga, pues obviamente, las ferias del libro, la importancia que tiene las alianzas con medios importantes y estratégicos como el tuyo, precisamente para divulgar este patrimonio, ¿no? Para divulgar la obra claro, de artistas, para divulgar la obra, así, lo mismo un dibujante, lo mismo un cosplayer, lo mismo un artista de la talla internacional de Horacio Franco, y cómo se deben de divulgar eso, ¿no? Cómo a lo largo de estos años, como te digo, este es el segundo libro, pero yo escribo en diferentes medios, lo mismo medios de divulgación, como son la revista Superluchas, Box y Lucha, Imperante, por supuesto la revista Valores, que también esta semana por ajá, ahí viene, ya está en la librería de los Tecolotitos. Ahí encuentran un poquito más de de qué es la importancia de la gestión cultural y del patrimonio. Ahí encuentran un poquito en la portada, viene un señor de Hidalgo, no lo publicito, pero buscan la revista Valores en la librería de los Tecolotes. Y ahí vienen artículos donde yo hablo de la logística y donde hablo de la gestión, respectivamente, que son los últimos dos artículos que han salido y que seguramente son las que van a encontrar los que están viendo esta transmisión en el marco, digo, previo a la claro, presentación del libro el próximo viernes 23 de febrero a las 19 horas. Lleguen un poquito antes en el Salón Sotero claro. Prieto. Nos lo va a presentar ni más ni menos que el mejor periodista cultural de México, que es don Miguel de la Cruz. Wow, También nos va a ayudar Natalie Girón de Mexiquense TV, Vanessa Valles, y por supuesto grandes invitados que se complementan. Nuestro amigo Puis Calzada, que me hizo esta bellísima portada. Nuestra amiga Selene Cordero, hizo la contraportada, el diseño corrió a cargo de Aida Ramírez y también ahí estará presente. Mis grandes amigos, no puede faltar, así como en la portada, mis grandes amigos con los que siempre me relacionan mucho, no solo con los cómics, sino también con la lucha libre, estará Guerrera Isis, y probablemente tendremos una sorpresa, pero si agarro el libro, por aquí les voy a decir cuál es el spoiler. Pero pues estamos en eso, y también precisamente tendremos a los creadores de esta marca, de los tremendos mezcales, el Mesías, el Mil Muertes y mezcales Lupita LB, mezcales artesanales. Mis amigos de Mezcal Galope también por ahí estarán. Y obviamente claro, esperamos contar con todos ustedes, con toda la presencia de claro. todos ustedes. Les pedimos que Muchas lleguen con gracias. su antelación debida a la Feria Internacional del Libro. Hay que llegar pues, con tiempo, porque además es complicado el centro de la ¿En ciudad. dónde se va a llevar a cabo? Como siempre, en la calle Tacuba número 5, ahí en el antiguo Palacio de Minería, en el centro histórico. Tacuba, a unos pasos del eje central o perdón, del Palacio de Bellas Artes, que todo el mundo conoce y Ajá, conoce bien. Y ahí vamos a estar a un costado de lo que es el famosísimo edificio Guardiola. Y perdón, el edificio Guardiola está pegado a, este, a Sanborns, donde está el famoso Callejón de ajá, la Novia. ok, En el otro, en el andador donde están los libros antiguos, también el Callejón de la Novia, del otro lado está Palacio Postal, y después ya está el Palacio de Minería, enfrente está el Munal, claro, y ahí vamos a estar desde cuarto para las 7. Les recomiendo que lleguen con tiempo a la feria, porque claro. primero la entrada al centro de la ciudad, que es complicado. Después, pues a la propia feria hay que buscar el Salón Sotero Prieto. El costo es súper accesible, 20 pesos. La entrada a la feria entre semana, los sábados y domingos, va a costar 25 pesos este año. Ya. Espero que no brinque la gente, porque de repente, o sea, le sube 5 pesos a la Claro, entrada de una feria, sí, pero ¿qué para la tal? cultura Les, como que no ajá, estamos, ¿no? pero En ¿qué este tal? tema. Ajá, pero ¿qué Exacto. tal le Hoy subes a una bebida? Bueno, te voy a tomar una botella de agua, pero al ya saben, refresco y las ya, y no gaseosas, importa, exacto, esas y sí no no importan, importa. ¿no? Le van subiendo Oye, de dos, José tres Miguel, pesos. claro, por supuesto. Y bueno, en redes sociales pondremos toda la información para que nuestros radioescuchas puedan asistir. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre economía creativa, la circular y bueno, y ya después hablamos de la Ok, autonomía creativa? vamos a empezar. La economía creativa es lo que he estado platicando ahorita, es vivir de las ideas. Está dividida en tres sectores principalmente. Me fui como gorda en tobogán para dar mi comercial, pero bueno, Sí, vamos, yo ya vamos sé. con más calmita. Está dividida en tres sectores. El primero tiene que ver con la parte de la propiedad intelectual, desarrollo de contenidos,
incluso la gente que genera clases, decíamos hace rato el tema de la pandemia 2020, se reinventó la gente. ¿Cuántos cursos en línea no surgieron que ya existían, pero la gente no los había tomado, no les daba? Es lo que te decía, ese tipo de cosas no se les daba la importancia, pues ¿por qué? Porque dependíamos de esquemas presenciales, dependíamos de industrias tradicionales y esta parte de vivir de las ideas se empezó a detonar un poquito más en los años, en los recientes años. También, sí, sinceramente, de la mano, aunque te digo, el término industrias creativas en México se acuñó desde el 2006, sí tiene que ver un Ujú, poco con el trabajo que ha hecho los actuales gobiernos, sobre todo el nivel federal en México, gobiernos claro. progresistas que apoyan este tipo de economías. Y ahorita voy con la siguiente, que es la circular y la autonomía, pero primero terminamos la Ujú, creativa. La creativa, entonces, el primer rubro es la creación de ideas. El segundo rubro es la creación, la promoción y divulgación del patrimonio cultural, del turismo, de la gastronomía, de todas ujú. estas manifestaciones que claro que se pueden vivir de ellas. O sea, en cuántos países no se les ha dado el lugar, el plazo, precisamente para difundir, divulgar la economía a través de esto, ¿no? Del turismo, de promover sitios arqueológicos, etcétera, etcétera. O sea, eso de repente se De olvida. intercambios también, ¿no? Intercambios, exacto, también así es. Así es. El siguiente, y es importantísimo mencionar, es también la parte de el desarrollo de nuevas tecnologías. Los videojuegos, las apps, todas estas también son sumamente valiosas e importantes. Son diferentes manifestaciones, diferentes lugares, y esto nos ayuda muchísimo a generar ideas y demás. Y Ujú. voy a hacer una pequeña pausa, si me permites. Vamos a hacer una Claro, pequeña pausa. claro. Yo sé que vamos a hacer con tu, como decían en como Listo. decían en la WWE, se hizo la luz, es que de repente estamos en Claro, las por sinergias supuesto. con, como Bueno, el entonces, Undertaker hablando de economía. Dime. estábamos hablando justamente de esta parte de la economía creativa, de que, bueno, es toda la parte de los videojuegos, todo lo que tiene que ver con lo que vamos desarrollando desde nuestro cerebro, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Y que son muchas veces grandes ideas, José Miguel, no, a veces la gente dice, no, pero pues esa idea, ¿quién la va a ver o quién? Pero igual que creo yo aquí hacer un paréntesis, también hay que registrarlas, Ah, ¿no? claro, por Todo supuesto. nuestro intelecto hay que Hay que ir registrarlo. Ya, aquí en México hay organismos como el INDAUTOR y obviamente sobre todo en materia de libros, el derecho de autor y la parte de ir a limpia a todo lo que tiene que ver con libros, que está, sí, derechos de autor, perdón, y derechos de la propiedad industrial, que dices, de ahí la ya, propiedad sí, industrial, sí, ya se me tanto el estaban cruzando IPI los como cables, como exactamente, derechos no, de no, no, autor, no. sí, Y derechos de autor, o sea, son dos, uno es derechos de autor y el otro es patentes y marcas. exactamente, sí. Entonces, eso es muy importante que lo tengan muy claro antes de lanzar una idea, ¿no? Antes de lanzar su producto, su creatividad, su libro o lo que sea al mercado, siempre es muy importante y lo recalco 1000 veces. Por favor, regístrenlo para que después no tengan problemas, pues de que se lo robaron, les robaron la idea, ya lo puso otra persona, ¿no? Y después de eso, creo que, bueno, tú ya decías que existen apoyos en donde las personas, a veces las personas dicen, oye, pues sí tengo la idea, se me ocurrió esto, pero no tengo el recurso económico. ¿Tú qué nos sugieres para estas personas, pues, de esta economía creativa? ¿Cómo podrían allegarse de recursos? Si es que se necesitan, porque a veces creo que podrían no necesitarse tanto y poder, salir, ¿no? O a veces sí, no lo sé, esto va a depender pues de lo que decida, ¿no? Así es, pues mira, voy a sonar muy mal ahorita, pero obviamente compren el libro. Ahí viene una parte presente de qué hace México. El capítulo uno te decía, es toda la teoría. El capítulo 2 se llama Mentes, Almas y Corazones Satisfechos, la divulgación de las ideas. ¿Qué se está haciendo en Ya, México? ¿Cómo pueden acercarse a ciertos organismos, a ciertos apoyos, productos de gestión cultural? Y te reitero, el tercero ya es un poco mi periplo en el mundo de la gestión cultural, algunas aventuras que he tenido, muy, muy breve, por eso se llama una breve, algunos ya saben, lo, claro, le dan, pero es breve introducción, pues una nada más breve es pequeño, introducción, porque estoy preparando obviamente dos trabajos que tienen que ver con la labor académica que actualmente desempeño aquí en, ahora estoy, claro. precisamente este es para los que no estaban acostumbrados a verme ya en línea en otras cosas, pues sí, este setup
es totalmente nuevo. Sí, es un cubículo de una universidad. Ahora estoy incorporado desde hace unos días a la Universidad Politécnica del Valle de México. Me invitaron y pues mi objeto de estudio sigue siendo la economía creativa. Siguen siendo todas estas vertientes y precisamente vamos a seguir trabajando en ello. Pero también vamos a trabajar hoy día la sustentabilidad, ¿no? Hace unos días veíamos en las noticias y desafortunadamente es el pan nuestro de cada día, el agua se está acabando, sobre todo en la Ciudad de México, pero es algo que tampoco es nuevo, o sea, es algo que desde que éramos niños, tú y yo, lo veíamos y gente más atrás, había películas como Cuando el destino nos alcance, como Rollerball, en los que ya se hablaba de un futuro distópico, después vino Blade Runner y demás obras precisamente que tienen que ver con la economía creativa de estas grandes cintas, ¿no? Que muchos a lo mejor aunque sean del mainstream de Hollywood, pues tiene una gran, pues, no dejan de ser ideas, o sea, a final de cuentas, aunque una película sea de Vin Diesel, pues es una idea, a alguien se le ocurre hacerla. Algún director, ahí trabajan ahí directores, productores, camarógrafos, iluminadores, guionistas, peinadores, maquillistas y todos los que trabajan en una producción cinematográfica, no por eh, todo eso es economía creativa, o sea, obviamente pues lo ninguneamos o disociamos porque pues decimos, ay, guácala, pues eso es cine comercial, o sea, hablando en particular de Vin Diesel, de La Roca, de Así. Schwarzenegger en su momento, de Stallone, etcétera, etcétera, pero también lo es. Y volviendo al tema de economía circular, pues obviamente la economía circular tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad del planeta, que Ujú, nosotros empecemos no solo hay tres máximas aquí, así como había tres partes en la economía creativa, hay tres máximas que sabemos que es el reciclar, el reutilizar y de plano el no usar. O sea, si podemos no consumir un recurso y no agotarlo, muchas veces, o sea, lo que ya sabemos, ¿no? Hoy día digo, la verdad, por ejemplo, el libro lo tengo porque aquí vendría esta parte de, ya cuando hablemos al rato más claro. de la ensoñación, el libro objeto, que siempre es importante ponerle, mucha gente me dice, es que no hay nada como leerlo, como palparlo físicamente, pero también es Exacto. cierto que estamos en una era en la que dependemos ya de muchos elementos tecnológicos, documentos electrónicos, y todo eso hace que se faciliten las cosas. Sí, también Bueno, el aquí voy a tener las hacer cosas una aquí. pausa. Sí, Sí, aquí voy a hacer una pausa. Es muy importante, ¿no? Que le digamos no a la piratería de ningún, o sea, de cualquier forma, honestamente. ¿Por qué? Porque ya inclusive en los mismos cines a mí me ha tocado ver cómo ya en las pantallas dicen no a la piratería porque no falta el que está grabando la película y luego la sube. Ya es un delito federal, ¿no? Como también es un delito, José Miguel, el difundir un libro, ¿no? Que van y lo compran y luego lo escanean y ya lo ponen en PDF y los derechos de autor no se los lleva el autor, ¿no? Y ya está difundido y entonces ya la gente lo ve en PDF porque a alguien se le ocurrió ponerlo gratis, ¿no? O hacerle la maldad al autor. Si van a comprar en línea, pues compren el libro, adquiéranlo en PDF, ¿no? En estas librerías virtuales que hoy te lo mandan en PDF, pero sí paguen lo que es el derecho de autor. O sea, yo sí creo que esta parte de hacerles a ustedes como eh, autores, coautores, creativos, ¿no? Que crearon todas estas obras, pues no se vale que se haga la piratería. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, ya están en línea, pero que paguen, pues, por ello, ¿no? claro, definitivamente yo me refería a documentos electrónicos, pues a documentos que fueron emanados o como dices tú que cuentan con toda la licencia del autor. A eso me refería, que ya estamos acostumbrados a leer en una tableta, en un dispositivo electrónico, pero Mm, obviamente debidamente, o sea, las propias librerías grandes, a Amazon, no se diga, las editoriales como Penguin Random House, Planeta, Océano, la propia Porrúa, o sea, todos ellos tienen aplicaciones que tú descargas los libros de sus autores y obviamente estás claro, pagando por por un, por poder leer la obra, obviamente, incluso la obra electrónica a lo mejor tiene un costo tres veces menor a la obra en papel, pero ya le claro. estás pagando a la editorial, por supuesto que la editorial en su momento le hace llegar a los
a los autores de la obra sus regalías respectivas o de acuerdo a cómo haya sido el esquema de negociación. Eso ya es, y eso también es importante, respetar estas cronologías de los autores. Pues, ¿qué pasó recientemente, no? Que el Exacto. año 2023 estuvo marcado, como bien dijiste, vino un sacatrapo para todos de que ahora teníamos el tema de los derechos de autor de los actores en Hollywood. Volvemos al tema Hollywood, que de repente te digo, lo estereotipamos y ay, guácala, porque es Hollywood, ¿no? No, pues, o sea, Ajá, pues también ellos comen, viven, y por eso fue la huelga de los escritores, y después pasó al mundo de los autores. ¿Por qué? claro, Porque obviamente se tiene que valorar el trabajo intelectual, tanto del que escribe la idea como el que la representa en escena. Entonces, exacto. o sea, ya no se les iba a pagar a ciertos escritores, ay, pues porque la inteligencia artificial, y en el caso de los actores, pues tú agarras una película, sí, le pagas por su trabajo al actor, por hacer estar en un llamado o hacer un determinado tiempo en escena, pero después viene la parte de las reproducciones. Ahora con las plataformas se había perdido también ese espíritu de darle ya sea el que tiene el rol más pequeño o al protagonista, se le había Claro. olvidado darle su pago, ¿no? Uno de los escándalos, porque de hecho así lo fue, más consabidos fue aquel en el que Disney estrena en la pandemia la película de La Viuda Negra, de Ujú, estos superhéroes de Marvel, que te digo, no, ya si lo vemos como industria creativa, aquí claro. no estamos hablando de los valores estéticos de la película o de la parte incluso de la trama, ¿no? Que muchos es donde no, estamos hablando del trabajo de una Sino de la persona, creatividad de de una, la persona que y de generó un, eso. y del trabajo de una actriz que pues Disney le dijo, no, pues yo ya te pagué por salir en la película, sí, pero tú estás lucrando con mi imagen a nivel Sí, global, además pues es claro. Disney, estás lucrando con mi imagen a nivel global en una película que ahorita está teniendo cientos de reproducciones y obviamente pues todos los actores ya ahorita ya están renegociando. Claro, a esos niveles estamos hablando de contratos de millones de dólares, no a lo mejor como uno que modestamente pues habla de miles de pesos, pero ellos a millones de dólares pues hablas de grandes contratos y aún así ellos dicen, bueno, ¿cuánto me vas a dar por actuar en la película? El porcentaje de taquilla y ahora implica el porcentaje de reproducción. Porque Claro, además, incluso ese porcentaje de reproducción es exponencialmente más grande que el porcentaje, por ejemplo, que tenía en el alquiler de cintas. O sea, no se compara porque, pues eso fue lo que le dio al traste también en su momento, hablando de economía creativa y de ideas, cuando claro, surgen las plataformas y se acaba el alquiler de videos, de videos de videos físicos, ya sea en beta, en VHS, en claro. compact disc o en Blu-ray, que fueron los DVDs, perdón, que fueron Los DVDs. Ujú, los más comunes. Pues un DVD por mucho lo podía ver una persona y había 10 en uno de esos famosos que fueron los blockbusters, y aquí en México eran los videocentros, ¿te acuerdas? exacto, De otros, ¿no? Porque obviamente había de autores muchísimos. Y de repente claro. fíjate que hay lugares muy recónditos en nuestro país donde todavía hay videoclubs, porque así funciona, porque siguen siendo usos y costumbres. Pero a lo que iba es eso, o sea, de repente eran 10 películas, ahora con descargas, verlos en plataformas Netflix, que es la más famosa, y además que cada quien hoy día ya tiene, o sea, Disney tiene la suya, Paramount tiene la suya, Warner tiene la suya a través de HBO Max, Bueno, ya hay miles, FX, la verdad ya hay es que hay miles. No, ahora ya muchísimas, es una ¿no? locura y la vida no te alcanza, ni el dinero, ni la vida te alcanza para tenerlas todas. O sea, yo no conozco a nadie que tenga todas las plataformas, es imposible porque además no te alcanza la vida para ver tanto contenido. O sea, No, pero yo sí conozco gente que no las ve, pero sí lo paga, ¿no? Y que tiene 10, 15 plataformas y no ve más que una nada. y casi siempre ve la misma. Y es lo Entonces, que te voy a decir, bueno, terminas viendo YouTube, ¿no? exactamente, YouTube es el canal de las estrellas. Siempre les digo así, digo con todo respeto para, ¿saben por qué lo digo? Pero es que es claro, eso, era como en el cable. Tenías exacto, 200 canales de cable y terminabas viendo el canal de las estrellas y el 13. Bueno, ahora el uno. exactamente. Ahora ya tiene otro nombre. Sí, pero Por es eso. supuesto, O sea, por veías el supuesto, canal de las estrellas, el 5 sí, y el 13. Entonces, exactamente, y acá es lo mismo, o sea, tienes 50 plataformas y terminas viendo YouTube, exactamente, que claro, dentro de por todo es supuesto, gratuita, o sea, porque claro. tú No, entras y y además digo,
Claro, y Ay, además déjame decirte que algo también de esto de la economía creativa es que también hubo por ahí un caso, la verdad no me recuerdo cuál fue el personaje, y quizá tú sí, de una persona, de una chica que dibujó un personaje en un papel, ¿no? Y creo que fue para un concurso o algo así de una de estas de Disney o de Hollywood, no me recuerdo bien. Y el personaje lo utilizaron para hacer una caricatura. Y entonces ella, después de 10 años que metió la demanda porque era su dibujo, ¿no? ujú, Ganó finalmente. Pero es a lo que yo voy. Si nosotros no registramos y todo esto, bueno, pues queda ahí en el limbo y alguien más lo ocupa. Y también ahora esto que tú tocas de la inteligencia artificial y todo esto, bueno, pues también hay que tener cuidado porque si se violan los derechos de autor con la inteligencia artificial, pues evidentemente estoy hablando de contenidos, estoy hablando pues de cuestiones que hayan creado, ¿no? O sea, por ejemplo, tu libro que tú has creado, ¿no? Si a alguien se le ocurre decir, ah, pues con inteligencia artificial me lo chuto, pues también estaría haciendo una violación, no solamente nacional, sino internacional por utilizar contenidos que no son de esa persona sin la autorización previa, ¿no? Por eso ujú. los libros y todo tiene ahí, su reproducción podrá ser parcial, ¿no? O Siempre y cuando total, con el tenga, o consentimiento del autor. total, ¿no? Ahora sí que el permiso del autor. Entonces, eso es muy importante y es, perdón la reiteración, pero hoy con la inteligencia artificial, como tú lo dices, como todas estas descargas que se hacen a miles, miles, no sé si por minuto o por segundo, pero es impresionante, pues hay que tener también todas estas consideraciones, ¿no? Bueno, Ujú. ya la economía circular, ¿algo más que quieras Quiero agregar? agregar más porque obviamente me abres el abanico. Por eso también como que al principio dije, voy a dar todos los datos duros porque después esto puede desencadenarse en 2 horas o Claro, en más, ¿no? otra cosa, Claro, claro, por pero supuesto. fíjate, 3 cosas que dices importantes aquí. Hablando del libro, no es por, o sea, no es porque sea yo, no, o sea, la inteligencia artificial te da cierta, pues son programas, son algoritmos cargados o precargados con ciertos datos o información. Y sí, yo le podría decir a una inteligencia artificial, genérame un libro sobre economía creativa. Y quizás a lo mejor quizás la primera parte la podría hacer, que es la parte que te digo que es todo lo que tiene que ver con la teoría. O sea, yo estoy explicando porque aquí en México no hay mucho de esto. Acá ha causado Claro. sensación, nos fue muy bien en Monterrey. En Monterrey causó sensación. En Guadalajara, pues obviamente se perdió entre un mar tan inmenso que hay de autores. Pero Ujú, ahorita también hay mucha expectativa aquí en la Ciudad de México en la presentación que tenemos en minería. También estuvimos en el Zócalo. Y a lo que voy la segunda parte, la inteligencia artificial no la podría hacer. O sea, la inteligencia artificial no hizo Tolocomic, la inteligencia artificial no hizo Car Capital Fest, no hizo Santo de mi Devoción, no hizo la alfombra roja eh, de lucha libre en tiempos de COVID y a su vez, que aquí hablando de propiedad intelectual, del trabajo de Ileana Soy, de su equipo, de hacer este documental. La inteligencia artificial no ha escrito, no ha promovido a Pablo Lomelí, a Arturo Said y a otros autores en Filem, en Full, en diferentes. O sea, la segunda parte no la podría hacer la inteligencia artificial, porque es por ahora, por no, ahora. no puede, porque, o sea, no han vivido, o sea, en la segunda parte son mis anécdotas, o sea, si es No, claro, un claro, compilado. por Ahora, supuesto, ujú, por supuesto. Pero bueno, la idea de todo esto al final es que las personas, como tú bien lo dices, ¿no? En estos eventos o ujú, lugares en donde se ha plagiado o no se ha plagiado, pero se ha abusado, ¿no? Como tú lo ujú. dices, de la huelga de los escritores y de todo esto, pues evidentemente ya son contratos y cuestiones millonarias que ellos pues al final demandan o tendrán que resolver de alguna forma, ¿no? Sí, y a lo que iba, te decía en el caso del libro, el último ejemplo que para ya pasar al último concepto, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues sí te funciona. O sea, hay que ser muy cortos o lerdos, perdón que use la palabra, eh, Ujú. para pensar que la inteligencia artificial va a ganar
puede servir para ciertas cosas predeterminadas, como ocurre con el claro, Internet de las cosas, como ocurre a lo mejor para manejar un vehículo, en ciertas zonas donde tú le puedes dar una programación determinada a un vehículo. Sí, en ciertas calles, en ciertas zonas de las, pensemos nada más en la Ciudad de México y área conurbada, o sea, la Ciudad de México ya es inmensa, o sea, no solamente son 16 alcaldías, son alrededor de 14, 15 municipios de área conurbada, incluyendo la periferia, si nos vamos más al Valle de la Anáhuac, Toluca, Pachuca, Puebla. Hay lugares donde no podría funcionar esto de los... Y yo a cada rato molesto a la Alexa en la casa, tenemos una Alexa, y pues sí, si tú le dices a la Alexa Luis Miguel, pues te da todas las canciones de Luis Miguel, te da las que tiene predeterminadas. claro, Y por le supuesto, preguntas por Porfirio Díaz y te dice quién es Porfirio Díaz de una manera sintética, Miguel Hidalgo, pero le puedes, sí, le puedes pedir la receta del arroz con leche y te la da, o de cómo hacer unas enchiladas, pero ya yo la empiezo a forzar y le digo, a ver, ahora dime por favor qué museos están abiertos hoy. No sabe. Dime, por favor, claro, ¿qué opinas de la colonia Roma en la Ciudad de México? Y te empieza a hablar de Roma imperial de hace de dos mil otras quinientos cosas, años. claro, Claro, sí, entonces claro, claro, por está supuesto, predeterminada de acuerdo exacto, a valores precargados y algoritmos. No claro, todo, entonces, pues es esa parte, entonces, pues todo nos lleva a eso. Y lo último que me claro, preguntaba sobre la autonomía económica es este concepto también en boga de la CEPAL, cuando Alicia Bárcenas era presidenta de este organismo, hoy es nuestra canciller, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, pues hablábamos de esto, de que la mujer desarrolle emprendimientos, hablábamos también de emprendimientos hace rato, y sea autónoma en todo, la exacto, utilización de recursos y de sus propios recursos que ella genera con su trabajo, de su forma de pensar y en general de su vida cotidiana, que se pueda decidir a dónde ir y qué hacer con su integridad física incluso. A eso se exacto, refiere esta autonomía económica que tiene que ver con emprendimiento, sobre todo en el caso de las mujeres, pero obviamente la autonomía económica se extiende también a los varones, sin lugar a duda. exacto. Exacto. Y es esta parte de, bueno, también de empezar a ver, pues, lo que llamábamos antes como el autoempleo, ¿no? Ahora se llama Claro, autoeconomía, sí, tiene un nombre quizá hasta cierto punto, pues, más rebumbante, de caché, dirían por ahí, ¿no? Pero en aquel entonces, pues, era el autoempleo que hoy en día, bueno, a partir de la pandemia, también es algo que resurge, ¿no? Quizá con otro nombre o lo que sea, pero es algo que resurge porque las personas o se quedan sin empleo o cerraron sus empresas o no pueden y tienen por la pandemia pues hubo un recorte sí quizá es, de pero no, sueldo, ajá, ¿no? no es Y solamente un entonces, término rimbombante, ok, es amplio, es más amplio, porque te voy a explicar. El autoempleo, como tú lo acabas de señalar, yo puedo ir a Costco, que se pone tan de moda, y comprar pasteles o comprar estas botellas de agua. ujú, Y yo me voy a un estadio de fútbol a revender estas botellas de agua. Eso es claro, un autoempleo. Yo me estoy auto... ajá, Es más, como les explico incluso en la academia de los alumnos, ¿cuál es la diferencia entre un emprendimiento y un negocio? Un negocio es que ujú, yo le venda a Angélica Maya en esta botella en una cantidad, pero solamente se hace una vez. ujú, El emprendimiento es más allá. Y la autonomía, te decía, el autoempleo es yo agarro y compro estas botellas en Sam's o Costco o la ujú. que sea, o en la planta, voy y la X, revendo. ajá, Y la revendo. Pero no es nada más, la autonomía económica, te reitero, tiene que ver con que tú ejerzas la totalidad de tus recursos, porque yo puedo ser, yo mujer, si fuera ese es el caso, voy, ujú, vendo estas botellitas, pero el recurso económico va a parar a la figura varonil o a la figura masculina de claro, mi, de mi, de mi círculo, llámese padre, llámese hermano ujú, mayor, llámese marido, o, o X, el que tenga el control. ajá, Entonces es un concepto mucho más amplio, como también ocurriría, ese otro ejemplo que puse, en la diferencia entre un autoempleo y un emprendimiento. No son lo mismo. El claro, autoempleo es lo mismo, te digo, compras un producto, bueno, o un servicio. Yo puedo llegar y lavar carros, o yo puedo llegar y hacer el servicio en una casa y me estoy ujú, autoempleando, o ser el claro, mecánico. Pero mi emprendimiento va a ser cuando ese
arreglar autos se vuelva un taller mecánico con toda la estructura, infraestructura. Pues sí, desafortunadamente a muchos les da kiki, pero me dé de alta ante el SAT o ante los organismos de Hacienda y Crédito Público. Y lo mismo, yo puedo ser una persona, te digo, que lave carros, pero el día que yo ya haga una empresa, o un emprendimiento, y una empresa, pues no Claro, tenemos que ser una cadena de autolavados, pero un negocio que ya esté bien estructurado, que tenga, que esté reglamentado ante el SAT, que pague impuestos, impuestos de derecho de piso legal, por supuesto, que tenga un membrete, un logotipo, precisamente que se haya registrado como una marca ante derechos de autor, o sea, que ya no sea el lavado, José Miguel Lava Autos, no, lavado Alba Marquina, ¿no? Con un claro, logotipo, con un membrete, con una página web, unas redes sociales en las que yo pueda ofertar mis servicios, mis productos, mis promociones. El Día del Amor y de la Amistad en pareja, si llegas en pareja en tu auto, X, 25% de descuento en el lavado de la carrocería. No sé, exacto, ahorita pues, me vino a la mente el claro, lavado de auto. Que por cierto, ahorita que dije, se me vino a la mente, espero que me dejes hacer un último comercial antes de irnos, porque tengo que promover otros libros que tendremos en minería. Pero bueno, claro, ahorita por hemos hablado del supuesto, mío, en particular, que tiene que ver con la economía creativa, que tiene que ver con esto, de promover y claro, divulgar a diferentes autores, como lo mencioné hace unos minutos. Entonces, claro, es un poquito la diferencia, ¿no? No es solo un autoempleo. Incluso la autonomía económica, te digo, yo también al principio la defendí, la confundía, por ejemplo, con hacerte autosustentable o autosostenible. O sea, si el negocio se vuelve autosostenible o el emprendimiento cuando tú generas un esquema de trabajo, de ingresos, de flujo de capital y tienes toda tu ujú, estructura. Pero si tu dinero, te digo, sí tiene que ver un tema más progresista, es más allá de que, te digo, el dinero de nada sirve si va a parar a las manos y la mujer no es autónoma o el que está generando, porque también puede claro, ser un varón, realmente él no tiene el control económico de lo que se genera con ese emprendimiento o con esa actividad de autoempleo, decías tú hace rato, porque sí puede ser también con autoempleo, pero te digo, o sea, va más allá, o sea, el autoempleo es, agarro un día, ya expliqué la evolución, cómo ocurre, o sea, claro, por yo lavo supuesto. autos, construyo un negocio formal, ese negocio formal sobrevive a algo que se le conoce como el Valle de la Muerte, es decir, todos somos emprendedores, todos se nos ocurre, Todo, hoy sí, vamos sí, a sí, sí. vender tazas, hoy vamos a vender tacos, hoy vamos a vender macramé, hoy vamos a vender bolsitas decoradas, chamarras pintadas a mano, pero pues eso si lo sostengo durante 6, 7 meses, pues es un emprendimiento aparte de todos estos factores que acabo de decir, de que los aderecemos, los complementemos, fortalezcamos y robustezcamos con todo lo que te acabo de decir, tiene que pasar un tiempo, tiene un emprendimiento para que se convierta en empresa, también tiene que pasar esta zona en la que, o sea, pues, tiene el emprendimiento y 6, 7, 8 meses se cae, y pasó con la pandemia, la gente pues obviamente empezó a buscar a qué dedicarse, a qué hacer, pero terminó la pandemia y muchos dejamos, algunos negocios emergentes, llamémoslo así, emergentes, o emprendimientos emergentes que tuvimos durante la pandemia, y los fuimos dejando. ¿Por qué? Pues porque obviamente regresamos a lo que nos generaba más y también que tiene que ver con mi eslogan, ¿no? A lo que nos llenaba la mente, el corazón y nos dejaba el alma satisfecha, que es el eslogan con el que yo cierro mi libro. Cuando una Ujú, persona, esta frase del budismo, de ahí no inventé el hueso de aguacate, como decimos los mexicanos, ni el agua tibia, pero cuando una persona tiene la mente ocupada, el alma llena y el corazón satisfecho, pues no anda ujú, viendo a quién enchinchar, a quién molestar en la vida, ¿no? Y claro, aquí tiene que ver eso. Uno como creador de contenidos, como generador y gestor cultural de la economía creativa busca eso, que haya una mente, un alma y un corazón satisfecho. claro. Oye, José Miguel, ahora, ¿hay edad para esto? Hay No, una edad en la que ya sabes, bueno, pues es que si ya pasas de no sé qué edad, ya no tienes como
pues el perfil y todas estas cosas que en México se dan, ¿no? Digo, no sé en otros países, pero estamos hablando de aquí, de nuestra tierra. ¿Tiene que ver, hay alguna edad para generar una economía creativa o para generar una economía circular o una, autoeconomía? No, para nada. Y tan es así que mucha gente lo hace a los 16, 17, 18 años. Hay emprendedores jovencitos desde los 12 años. Y también hay gente que pues durante la vida, y ahí sí, como bien dices, la vida a lo mejor los va brillando, ¿no? Hay gente que se redescubre o se reinventa. Por ejemplo, hablemos de uno de los casos más extraordinarios de emprendedores del mundo mundial, como dicen ahora. Ujú. Roy Kroc, el hombre que detonó McDonald's a lo que es. Él no creó McDonald's, lo creó los hermanos McDonald's. Pero él era Claro, un hombre que vendía batidoras de pueblo en pueblo. Obviamente estamos hablando de 1953. Hoy día eso sería imposible, para eso existe el comercio en línea. O sea, ya nadie anda claro. tocando de puerta en puerta, cómprame una Bueno, batidora. sí, ¿no? Porque Bueno, así como sí, están los videoclubs en algunos pueblos, también en algunos lugares de México exacto, sí. no Me, llega el me, me, internet y me todavía es de puerta gana, en puerta, ¿eh? O sea, sí, todavía es el catálogo de puerta en puerta y aquí en la Ciudad de México yo te puedo decir marcas que no las voy a decir porque no me patrocinan, pero claro. hay muchísimas marcas en donde te llega tu catálogo y pues por catálogo todavía venden. Entonces... Todavía no estamos tan sistematizados, sobre todo, bueno, pues aquí en México y sobre todo en pueblos, rancherías y lugares remotos, ¿eh? Claro, no, tienes toda la razón. De repente sí, y me gana la urbanidad, llamémosle así, la modernidad y la urbanidad, y tienes razón, hay lugares donde todavía se hacen las cosas así, pero sinceramente sí es este el esquema en el que estamos hoy viviendo, ¿no? Claro, Y las cosas van evolucionando, y también es importante que estemos, pues, con este balance, ¿no? Decimos también te decía hace rato, tener muy claro hacia dónde va el emprendimiento, pero no, incluso también no ahorita hay lo que edad. decías de las edades, ¿no? O sea, pues obviamente para un señor que se reinventa, que reinicia sus cosas, te decía el caso de Roy Kroc, retomo la idea. Pues a los 53 años, en 1953 precisamente, o 56, se reinventa, sí, a los 53 en el 56 se reinventa y ve la posibilidad de, en lugar de vender batidoras de pueblo en pueblo, pues el ver en un negocio de comida rápida que se volvió el negocio más, de comida rápida más exitoso y modelo del resto de los negocios de comida. Claro, el sazón, el sabor, la calidad, que es lo que todo el mundo siempre dice, es otra cosa, pero el modelo está Claro. ahí y ellos lo inventaron. Los hermanos McDonald's lo crearon, él lo patentó y ahí fue donde él salió ganón. Y hablando de lo que hablabas de la propiedad intelectual, o sea, siempre hay alguien que se ve más vivillo que uno y lo hace. Y lo mismo pasó con el creador de Batman, con ciertos otros personajes. O sea, siempre hay alguien que se agandalla, como decimos los mexicanos, la idea y se ve más vivillo y más visionario. Y fue lo que pasó con Roy Kroc, les compra por una cosita de nada la patente de las hamburguesas, y él ve que el negocio además está en los bienes raíces, se expande por todo Estados Unidos, y después el corporativo McDonald's en los años 80 se expande por todo el planeta Tierra, y hoy día pues no hay una ciudad grande, no pensemos en pequeñas, pero obviamente como dices, sigue habiendo pueblitos, pero no hay una ciudad grande en el planeta Tierra que no tenga un McDonald's. No hay aeropuerto, creo, digo, igual y me equivoco, pero los 15 20 aeropuertos que conozco, no conozco tantos, pero pues los que conozco por lo menos en los internacionales hay un McDonald's. Entonces, así es como ocurren las cosas ahora, ¿no? Bueno, El, y además, tan no hay edad que la realidad es que hoy las personas, pues los adultos mayores a lo que le los llaman en adultos México, mayores. ¿no? Ujú, En realidad están haciendo, pues a partir de la pandemia y todo esto, bueno, ya ujú. desde antes muchos, pero más todavía, pues esta parte, ¿no? De a través de su creatividad de pintar o de bordar o de hacer el postrecito, ¿no? Se empiezan también ellos a tener sus ingresos y bueno,
alguien que quizá que muchísimas personas quizá conocen, pues es este personaje Alejandro Jorodowski que a los 64 años decide reinventarse, ¿no? Bueno, hoy por hoy pues ha escrito muchísimos libros al respecto de esta parte holística o de esta parte de superación. Entonces, realmente no hay edad para poderse reinventar y poder generar pues una economía. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México? ¿Qué pasa en México con respecto pues a estas economías, ¿no? ¿Qué ocurre aquí en nuestro país? ¿Tú le Ujú. ves que puede ser factible, no es factible? Totalmente factible. ¿Qué ocurre? Rápido, platicabas de Jodorowsky, un hombre que siempre se ha reinventado, es un creativo, es un genio. Jodorowsky, Ujú. sin duda alguna, o sea, como bien dice, él se reinventa como ser humano, como individuo y como personaje. Ahí más bien es eso, él es una marca, y ese es otro concepto que hablaremos en otro momento porque Claro, sería por muy amplio. supuesto. Él es una marca registrada y de repente es un genio, alumno de Marcel Marceau, un hombre que fue visionario en el cine, en los cómics aquí en México. Tuvo en 1970 más o menos, creó un cómic llamado Animal 5 donde hablaba de conceptos que se veían muy innovadores siempre y cuando leas, o sea, más bien, Claro. o se veían tan innovadores para la gente que no lee, porque realmente pues, se fusiló muchas de las cosas de Asimov en cuanto a ciencia ficción, los cyborg y todo esto, y después se va a Francia y se reinventa y primero de la mano de Manuel Moro salen 6 números aquí en México y ahora son objetos de culto, las portadas bellísimamente engalanadas con la efigie de Jorge Claro. Rivero, que era Adán, pues imagínate, era ni más ni menos. Y en Francia se reinventa en los humanoides empieza a escribir el Incal, empieza a escribir con el propio Jodorowsky, después con George Best regresa a Aníbal 5 y crea este otro personaje. Entonces, fíjate cómo alguien se reinventa y precisamente empieza con esos conceptos en los 90 de la psicomagia y hoy día ya tiene un tema de que eso de la psicomagia, el tarot y todo esto ya lo dejó y como bien dices, una vez más se reinventa ahora como este Exacto. hombre de paz, de filosofía, de humanidad, ya es otra cosa él y como dices, la gente se reinventa en el caso de cosas terrenales, pues vendiendo aguas, vendiendo productos, a lo mejor vendiendo sí productos de catálogo, también un poco por la necesidad. Le veo factibilidad, toda la factibilidad del mundo. México nada más aporta el 7% del Producto Interno Bruto del país. La economía creativa, las películas, los videojuegos, las series de televisión, los libros, por supuesto, el sector editorial es uno de los más fuertes para ello. Ujú. Y el libro impreso sigue saliendo, si no, no irían 50,000 personas a la feria del libro de... No, 50,000 personas entran a la minería aquí, no entrarían Sí. 500 No, mil entra personas un mundo de gente, En claro. Guadalajara. Entonces, que Y sí las bajó por... librerías siguen Y existiendo y la sigue librería, habiendo muchísimos libros y la gente sigue llegando a las librerías a comprar libros, ¿no? Creo así es. que, Lo que creo que pasa es que, esa como te parte que decía hace dices, rato, dependemos mucho en México de las industrias tradicionales, la claro. industria de la extracción y de la transformación, pero por supuesto que aquí hay mucho. Perdón. Sí, no, está bien. A lo que yo me refería es que hoy por hoy quizá la lectura se incrementa un poco más, no sé en qué porcentaje, que las personas que lean en una tableta. Yo creo que hay dos variantes, ¿no? A cierta edad, las personas sí leen en tabletas, pero de una edad a otra edad prefieren el libro físico, el olor del libro, del papel, de todo esto, ¿no? Y luego esta corriente nueva que está en boga de jóvenes que dicen, yo no quiero celular, yo no quiero, este, pues nada de tecnología, ¿no? Los rebeldes creo que se llaman, y prefiero lo antiguo, ¿no? Entonces, bueno, pues igual se está regresando quizá un poco a eso, o ya también hay cuestiones híbridas al respecto de todo este tipo de economía. Ahora, ¿estas economías se pueden ligar entre sí o es una o es la otra o no? Totalmente se pueden ligar entre sí si tú te dedicas a un emprendimiento como es el escribir libros, redactarlos y un libro de estos, a lo mejor lo haces en papel reciclado. Este, por ejemplo, es un papel que ya está muy de moda ahora actualmente, que son papeles ecológicos que ayudan. Si te das cuenta, no es ese bond blanco inmaculado Ujú. con el que antes consumíamos nosotros los libros, son, Claro. son materiales
que son hechos de un material reciclado o son biodegradables. Claro que ayudas a la economía circular y claro que te digo, si el producto se vuelve un emprendimiento, se vuelve una empresa y obviamente ese recurso llega a las manos del verdadero creador, se vuelve un producto de autonomía económica. Entonces no están peleados ninguno de los demás, ¿no? Digo, aparte de y conste que no lee de que el libro fuera a lo mejor de sustentabilidad, o sea, obvio que ahí va implícito, pero si utilizas esos recursos, además, fíjate, otra cosa muy interesante que te voy a confesar a ti aquí, en secreto, a esta hora que es la transmisión de tu programa. Este libro, aparte de que es pequeñito per se, ahora los libros se imprimen por tantos. Entonces Ok, también contribuyes a la ecología. Ya uno no tiene que andar por ahí tirando 1 millar de libros en offset, como era todavía en el siglo XX. Y después ese tirar 1 millar de ejemplares implicaba un gasto tremendo y una economía, exorbitante, ajá, cantidad de dinero. de dinero para el autor o para el autor que pobremente o que difícilmente, no por usar esas palabras, pero que sí con mucho esfuerzo genera para crear un libro y o sea, Claro, terminabas empeñando ahí la vida, ¿no? todo, O sea, por un todo. tiraje y después, ¿qué haces con ese tiraje? Pues Entonces a ver ahora, a quién se lo vendes, porque luego ah, yo ah, conozco gente, autores de esa época que todavía en algún momento me y dicen, te te, regalo un libro que tengo ahí de hace claro. 50 años, ¿no? Claro, y ahora por tantos hay tecnología que te permite imprimir desde 10 libros. Yo imprimo desde este ya va, o sea, te puedo presumir que va en su segundo tiraje, no en su segunda edición, pero realmente va en su segundo tiraje, de un tiraje muy corto, o sea, he impreso Claro, alrededor de 300 nada más. Entonces claro. sí, o sea, el año pasado para salir a Guadalajara, perdón, empezamos a Monterrey, salimos tarde, íbamos a salir para Full y para Filem, no alcanzamos a salir, Claro. pero salí para Monterrey, Zócalo y Guadalajara, imprimí un tanto. Y ahorita Ujú. ya imprimí otro tanto para este viernes verlos allá en minería, pero si no se me, o sea, yo ya tengo conciencia también de mi realidad. No soy George R. R. Martin, el de Juego de Tronos, por supuesto, ¿verdad? Pero Y ya vas para allá, ya vas para allá. ni Y en este siquiera soy. programa que llegamos a todos Gracias, te lados, todo mundo agradezco va a y te llegar. agradezco que tu boca Hombre, con todo esté gusto, llena de profecía, de epifanía y de bendición. Y tampoco por soy ni supuesto. siquiera nuestro querido Juan Villoro, ¿no? Que es uno de los autores que más vende en México. Yo creo que ahorita los tres que más venden sigue siendo Villoro, Benito Taibo y Javier Velasco. Velasco con sus novelas que sigue vendiendo, ¿no? O sea, desde Diablo de la Guarda hasta las demás. Y a lo que voy es eso, o sea, tengo minería y después de minería viene abril, mes de la lectura en la Universidad Autónoma del Estado de México y vienen algunas eventuales que por ahí están surgiendo compromisos o invitaciones con universidades, con institutos de emprendedores, por ejemplo, me están invitando, voy a estar también en junio hablando de lucha libre en un seminario sobre lucha libre, ahí en el RUL, ahí en Eje Central también, al lado de la Torre Latinoamericana y también quieren que presentemos el libro, me invitaron en Xochimilco a un festival. Entonces, bueno, ahí ya sabes, bueno, a lo mejor ahí, te digo, no consciente de su realidad, a lo mejor vendo 5 o 10 libros, ¿no? O sea, porque es el público meta, pero obviamente lo fuerte son los festivales como Abril Mes de la Lectura, Minería y obviamente, pues, como el año pasado no lo conocieron en la Full y en la FILEM, seguramente este año tendrá cabida en esas importantes ferias de aquí del centro de la República. Y más Bueno, bien ya tengo que ir pensando que voy a preparar para Monterrey y Guadalajara de este año. O sea, habrá que salir. Yo ya me quiero parecer, ahí sí como lo dijiste hace rato, llena de epifanía, pues me quiero parecer a las grandes casas editoriales y estrenar algo para esas grandes ferias que se hacen ya en el último tercio del año, ¿no? bueno, y seguramente, como nos están escuchando muchas personas, te lo van a pedir para que se los mandes a otros países. Así va a ser. Así es. Perdón, traigo un poquito de tos, pero bueno, vamos cerrando nuestro programa. Cuéntanos qué es el énfasis del trípode. Bueno, precisamente el trípode es lo que te decía, esto que sostiene a nuestra economía creativa. Mucha gente me ha preguntado esto, viene en el libro y habla de estas cuestiones que tienen que ver también con las 7 Is de la economía, el trípode que está sostenido en esto que te decía,
generación de las ideas, el patrimonio cultural y el turismo. Yo le he metido mucho, es eso que también es lo bueno que yo estoy aportando, yo le he metido mucho el término patrimonio, en realidad era más bien lo de turismo y gastronomía y lo de las nuevas tecnologías. Y las 7 Is, que es con las que cerraría, obviamente las 7 Is de la economía naranja o creativa, como lo dijo Ruitrapo y Duque, la información, la aportación que hacen las instituciones, la industria, la infraestructura que debe de haber, la integración de las mismas, y esa a su vez se divide en, como lo dije hace rato, en 4 partes importantes: el conutrir, el cocrear, el coproducir, el coproteger y el coinvertir. Fueron 5. Y por supuesto la otra sería la inclusión y la inspiración. O sea, todo eso se junta, porque de hecho aquí tenemos nuestro teatro mexicano, tenemos los cursos de Claro. capacitación, todo esto se conlleva y se conjuga en uno solo. Claro, por supuesto, por supuesto. Y además, bueno, pues este libro de economía creativa en México, ¿no? Que creo yo, Miguel, que sí o sí, México es realmente creativo. Pero por supuesto, o sea, y ahí sí aplico el lugar común desde ir a ver a los artesanos, a los artistas, a los creadores artísticos, a los creadores literarios y demás. Por supuesto que aplico a toda esta gente y bueno, pues no me queda más que reiterar, hacerle la invitación a tu público para que nos acompañen en la Feria Por favor. Internacional del Libro del Palacio de Minería, no solo el 23 a las 7 de la noche en la presentación de Economía Creativa, una breve introducción, sino en otras más que tendremos a lo largo de la semana. El 22 también tenemos la presentación de un libro de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tenemos también a Sergio Almazán con Acuérdate María el 3 de marzo, el 3 de marzo a las 5 de la tarde, a las 5 y 6 de la tarde, y también el mismo 3 de marzo a las 11 de la mañana. Se me viene a la mente un refranero cachondo de Mayra Marola Benítez Carrillo, esta riquísima tradición oral de los albures, de los piropos, sobre todo piropos de ellas para ellos ahora, y Marta Idalia Claro. Parra, que traerá su más reciente obra, que es Los hombres, al igual que las mujeres, también lloran. Ahí estaremos, eso será el 1 de marzo, y por ahí tenemos un par de sorpresas, uno que tiene que ver precisamente con la gestión cultural, con el municipio de Toluca, por ahí del 29 los esperamos, y la otra es una sorpresita que ya a partir de esta semana por ahí les vamos a estar dando. Y también acompáñenos el día 29 de febrero a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, en la presentación del número 7 de la revista Imperante. Trae artículos muy interesantes este año, uno sobre el libro de Mayra Mayola, uno sobre mi libro, otro, modestia aparte, perdón, empecé de atrás para adelante, otro sobre la lucha libre como patrimonio inmaterial, otro sobre la economía creativa, sobre la obra plástica de artistas de Artac, de Arte Norte y de diferentes creadores que estuvieron en las dos de las tres magnas exposiciones que organizamos a lo largo de la pandemia, que fue Zapata vive 100 años del caudillo, Felipe Ángeles el gran artillero y Centauro del Norte Villa. Y bueno, pues Claro. los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales como @Alba Martín, Alba con V, y @Artes9, ya saben, en plural, artes y el número 9 en número horario. Por supuesto. Y además de esto, bueno, pues los invitamos a que lean, a que asistan a todas estas ferias del libro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se van a encontrar a grandes autores, como nos lo acabas de decir, y además también pasarla en familia, ¿no? Porque yo creo que también fomentar la lectura es algo muy importante para todas las edades. Y además que, déjenme decirles, el hábito de la lectura es súper importante porque evita enfermedades mentales o por lo menos eh, las minimiza un poco más. Entonces, bueno, pues los esperamos acá en el Palacio de Minería, sobre todo este 23 de febrero a las 19 horas, pues para la presentación de este gran libro, Economía Creativa en México, de José Miguel Alba Marquina. Entonces, pues muchísimas gracias, José Miguel, porque realmente ha sido un tema súper interesante y que la gente tiene hoy que ver, que puede hacer muchísimas cosas más allá, como tú lo dices, de estar sentado pensando que la vida le ha caído un desastre, ¿no? Yo creo que tiene que tener la creatividad, tiene que empezar a ver.
Y si no sabe, pues que lean tu libro, porque tú les vas a orientar por ahí, ¿no? Qué es lo que pueden hacer y hacia dónde se pueden dirigir. Y con complemento de muchísimos otros libros, como ya nos lo has mencionado, ¿no? Entonces, pues para que empiecen. Y además tu libro es súper ameno, ¿no? Yo ya me lo leí Sí. y es un libro muy ameno, muy anecdótico, pero con una gran, pues enseñanza que además los mexicanos, déjenme decirles, Miguel, y no me dejarás mentir, a través de la anécdota aprendemos. Claro, por eso la segunda parte es la de la anécdota que ya mencionamos hace rato. Y como digo también aquí, para que tengan mentes, almas y corazones satisfechos. Angélica Mayen, te agradezco mucho a ti, a toda tu audiencia, a México en tu vida. Gracias por este espacio. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado este domingo. Por supuesto, síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como México en tu vida. Y esta semana haz algo diferente. Empieza a leer sobre, pues, economía creativa y sobre todo el libro de José Miguel Alba Marquina. Y hay otros muchísimos más autores. Ve a la feria del libro, de verdad te Vaya, vas a muy impresionar económica es. de todos los títulos que estoy segura que más de un libro te va a hacer clic porque seguro lo necesitas para algo, para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo, para tu profesión o simplemente por el gusto de leer. Y bueno, pues muchísimas gracias a Janitzitzi López en las redes sociales y en el flyer. Y yo soy Angélica Mayen. Les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muy buenas tardes y pues buen provecho. Hasta pronto. Buenas tardes.